Buenas noches, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario. Vamos a ver todo. Estamos en la convocatoria, María. La convocatoria de convocatoria. Sí, la tengo yo aquí. Sí, está, pues podemos con el punto número 1, que es el expediente 816. Correcto. El punto número 1, que es el expediente 816-2020 de modificación de la ordenanza de licio. Bien, pues paso. Vamos a leer un poco, ¿no? Sí, leemos el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Comisión Especial de Cuentas en función de Informativa de Hacienda, celebrada el 9 de noviembre de 2020. Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto a construcciones, instalaciones y obras del siguiente tenor. Se da nueva redacción al artículo 5.2 de la ordenanza reguladora del impuesto, que regula las bonificaciones, y que queda con el siguiente texto. Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto por los porcentajes que a continuación se indican las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad pública por concurrir las siguientes circunstancias. A. El 60% en la cuota del impuesto para obras de rehabilitación de vivienda tradicional, conforme a la normativa urbanística del municipio, y que así se recoge expresamente en la correspondiente licencia de obra, exclusivamente para viviendas en régimen de autoprotección, teniendo que justificarse tal circunstancia por cualquier medio de prueba admitido en derecho. B. El 50% en la cuota del impuesto para aquellas obras en que la instalación, construcción obedezca al inicio del ejercicio de cualquier actividad por la nueva creación o implantación de una industria o comercio o actividad profesional cuyo domicilio social esté en el municipio de Valderrubio, y únicamente por el coste de las obras que le afecten de manera directa. El 50% de la cuota del impuesto para las obras de rehabilitación, construcción, adaptación o mejora de edificios vinculados a cualquier actividad o industria, comercio o actividad profesional cuyo domicilio social esté en el término municipal de Valderrubio, y únicamente por el coste de las obras que afecten de forma directa. Cuando la causa de la rehabilitación o reconstrucción sea un acontecimiento de fuerza mayor, una inundación, incendio, la bonificación alcanzará hasta el 95%. Si la adaptación tuviera su causa en la obligación de dar cumplimiento a normas aprobadas con motivo de crisis sanitaria sobrevenida, la bonificación será del 95%. El 95% de la cuota del impuesto para construcciones, instalaciones construcciones, instalaciones u obras de establecimientos educativos asistenciales destinados a personas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. El 95% a favor de construcciones, instalaciones y obras de interés social o cualquiera realizadas por el Estado, comunidad autónoma, diputación, organismos autónomos, entidades públicas empresariales dependientes, así como consorcios participados por el Ayuntamiento de Valderrubio. Esta declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, pudiendo ser delegada en la Junta de Gobierno local. Gozarán de una bonificación de la cuota del impuesto del 90% las obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas con discapacidad, siempre que las mismas no deriven de obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de cualquier otra naturaleza. Una bonificación del 50% vinculado a los planes de fomento de inversiones privadas en infraestructura. Una bonificación del 50% cuando se acredite mediante la correspondiente certificación que el destino del inmueble sea la construcción de viviendas de protección oficial. Una bonificación del 95% a favor de construcción, instalaciones y obras que cuando se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dicha incorporación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no en cumplimiento de obligaciones de la normativa. Por el importe resultante a aplicar un tipo de bonificación del 95%.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción del calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Se da nueva redacción al punto 4 del artículo 5. Para gozar de las bonificaciones será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse en el plazo máximo de 1 año desde la obtención de la licencia de obra o, en su caso, comunicación previa. Se añade un nuevo punto al artículo 5.10. No procederá a la aplicación de la bonificación alguna si se incoara con motivo de dicha obra expediente de infracción urbanística o si dichas obras se realizan con motivo de un expediente de inspección o infracción urbanística. Se añade una disposición transitoria. La modificación establecida en el apartado 2.1c será de aplicación con carácter retroactivo desde el día 14 de marzo de 2020. Constan en el expediente los informes favorables de la Secretaría de Intervención y fue sometido, como hemos señalado, a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda en sesión del 9 de noviembre, informado favorablemente. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Sí, nosotros estamos a favor de la rebaja de litio en algunas bonificaciones, que para que nos entiendan, es un impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. En definitiva, es una parte del permiso de obra. Nosotros hubiésemos querido que se hubiese puesto también una bonificación para la autopromoción para jóvenes con el 90 o 95%, porque ya que tenemos un problema de vivienda para jóvenes, que sabemos que están yendo a otros municipios por los precios, y un futuro de un pueblo es la gente joven, porque sin gente joven los pueblos mueren, y por eso quisiéramos que se hubiese puesto también este punto en la autopromoción para jóvenes o la rehabilitación de viviendas para jóvenes. Y por lo demás no tenemos nada que decir, estamos de acuerdo en estas bonificaciones. Muchas gracias. Tiene la portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a los compañeros que estáis aquí hoy presentes y a todas las personas que nos puedan ver a través del vídeo. Voy a hacer una pequeña introducción que va a servir para las siguientes modificaciones de la ordenanza, puesto que creo que tenemos 7 modificaciones de ordenanza fiscal. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y así ya no tengo que repetirla sucesivamente en los posteriores puntos del orden del día. Me gustaría decir que nos encontramos en una situación muy excepcional y el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo por parte de lo que es la administración más cercana, que somos nosotros como ayuntamiento, y asignar pues la mayor cantidad posible de recursos para reactivar la economía en nuestro municipio. Tenemos que decir que el remanente de tesorería, que se debe vincular a esta reactivación económica del sector comercial, hostelería, mercadillo y de todos aquellos colectivos afectados por la pandemia, mediante modificaciones, derogación, suspensión o bonificación, que es lo que se va a llevar en los 7 puntos posteriores. Sí me gustaría destacar que este esfuerzo económico que está haciendo el ayuntamiento y que va a hacer, ya ha hecho y va a seguir haciéndolo, se hace con el dinero de todos los vecinos y vecinas de Valderrubio. Eso me gustaría que lo supieran todos nuestros vecinos, ya que el ayuntamiento se nutre de impuestos, de tasas, de contribuciones, y a través de esto es el esfuerzo que se está haciendo para poder reactivar la economía en nuestro municipio. En cuanto a esta ordenanza fiscal reguladora, podemos decir que el impuesto de construcciones y obras, en la cuota del impuesto de construcciones y obras se pueden aplicar bonificaciones que son potestativas, es decir, que se recogen en la ley de haciendas locales, y los ayuntamientos pueden hacer uso o no de ellas, hasta un tope y un porcentaje, siempre y cuando se perfile y se concrete. Nosotros vamos a apoyar esta ordenanza, esta modificación de Ciudadanos, y apoyaremos todas aquellas que vayan en esta línea. Nada más. Tiene la palabra la portavoz de PSOE. Gracias, alcalde. Bueno, aquí lo que venimos a traer es una serie de modificaciones de nuestra anterior ordenanza, con unas bonificaciones que pasan, en la mayoría de los casos se han incrementado. La primera, por ejemplo, estaba en un 50%, pasa al 60%, las obras de rehabilitación de vivienda tradicional. Esto lo puede solicitar cualquier persona de cualquier edad.
Es verdad que para los jóvenes siempre hemos pensado en ello y el tema, por ejemplo, de las viviendas de protección oficial, cuando salió en su momento, también se recoge aquí, que tiene una bonificación. No se hace discriminación por edades, porque entendemos que cualquier persona, cualquier joven o persona de mediana edad o incluso más mayor pueda querer montar un negocio pues que tenga las mismas condiciones una persona de 30 años o de 20 que una de 50. Por ejemplo, nosotros que estamos en una edad más mediana, si quisiéramos montar un negocio, pues que tuviéramos las mismas bonificaciones que una persona que sea un poco más joven. Se recogen nuevas bonificaciones que no estaban en la anterior, como el 50% para las obras de rehabilitación, de reconstrucción, adaptación o mejora de cualquier tipo de actividad o de industria que se pueda implantar en el municipio de Valderrubio para cualquier comercio. Tal y como estamos viviendo esta situación, pues si la adaptación tuviera que hacer en la obligación de normas aprobadas con motivo como estamos viviendo ahora de esta pandemia, pues sería prácticamente de un 95%, o sea, ahí no habría prácticamente nada que abonar de cuota. Y también se incluye como novedad, que no se recogía en la anterior ordenanza, la bonificación del 95% en la cuota de aquellas personas que hagan mejoras en sus casas mediante la implantación del uso de la energía solar, por lo que es decir, las placas solares, por ejemplo, para aquellas viviendas que son más antiguas, porque las nuevas sí, por normativa sí tienen que instalarlas para tener la licencia de primera ocupación, pero las viviendas con más años no. Entonces, estos son una serie de bonificaciones, no solo la que traemos aquí a este punto, sino todo lo que traemos en este pleno, que ya durante el mes de marzo y abril tuvimos varias reuniones virtuales por aquellos entonces en plena pandemia, porque éramos conscientes desde el ayuntamiento, creo que toda la corporación, de que teníamos que hacer un esfuerzo, de que teníamos que empezar a trabajar porque venían tiempos difíciles. Es verdad que todas estas bonificaciones, todas estas modificaciones de ordenanzas, como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, se pueden realizar gracias al esfuerzo y a la gestión, a la buena gestión de los equipos de gobierno anteriores que durante estos años han mantenido unas cuentas saneadas y han hecho que tuviéramos un buen remanente de tesorería. Y ahora ha llegado la ocasión en que el Gobierno permite que la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, tanto si se cumple como si no, se puedan hacer uso, los ayuntamientos puedan hacer uso de sus remanentes, y creemos que es el momento de poder ayudar a nuestros vecinos en todas las áreas y llegar a todos los habitantes de Valderrubio. Es verdad que nos gustaría que hubiera más gente joven que se decidiera hacerse una vivienda en Valderrubio y que eso era lo que realmente nos gustaría, pero no solo jóvenes, sino también más mayores. Pero tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos, que es verdad que muchas veces los jóvenes lo que tienden es a irse fuera de los pueblos. Nosotros podemos dar gracias porque no somos un municipio que hayamos perdido habitantes, nos estamos manteniendo más o menos en los mismos habitantes en los últimos años. Hay muchísimos pueblos que tienen mucho menos habitantes que Valderrubio. Sí. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pasamos al segundo punto, expediente 17 y aprobación de modificación de ordenanza fiscal, ¿no, Carmen? Sí. Expediente... Ay, se me ha caído. Expediente 817-2020. Paso a dar lectura a la propuesta que fue informada, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión de 9 de noviembre de 2020. Texto de la modificación. Se incorpora... Por la secretaria se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos, consistente en el siguiente texto. Primero, se incorpora un nuevo punto al artículo 7 de la tarifa con la siguiente redacción.
Tarifa, solicitudes electrónicas. Cuando la solicitud de certificaciones, informes u otros documentos contenidos en la tarifa de este artículo se realiza a través de la sede electrónica municipal y se solicite y tramite íntegramente de forma electrónica, se aplicará una reducción del 30% de la tarifa correspondiente. Segundo, se da nueva redacción al artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Bonificaciones en la cuota. Se establecen las siguientes bonificaciones. El 100% de la cuota para certificaciones de convivencia, residencia y empadronamiento para su incorporación a expedientes cuya tramitación corresponda a los servicios sociales, comunitarios o a los servicios administrativos municipales para su incorporación a expedientes de programas públicos de fomento de empleo. Consta en el expediente informe de Secretaría de Intervención sobre el procedimiento a seguir y los efectos de la modificación del presupuesto municipal y sobre el cumplimiento de las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria. Bien. Sí, ya está. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Nosotros tenemos que decir aquí, plantear una cuestión que nos gustaría que se tuviera en cuenta, y es que, visto este punto, lo voy a reiterar, lo que llevamos, ya lo ha explicado la secretaria, en la propuesta hacer una serie de modificaciones para una serie de documentación que se hace desde el ayuntamiento, pero nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con cualquier modificación y viendo la situación en la que estamos conviviendo en estos momentos, pues más aún. Pero hemos de hacer un apunte que nos gustaría que lo tuvieran en cuenta y a ver si también nos puede dar un poco de luz la secretaria en este caso. Estudiando más o menos un poco el tema, hemos visto cómo hemos encontrado al respecto que existe por parte de una ley orgánica, que esto ya se encuentra legislado, el tema de la aportación de documentación. Esta modificación es una ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el cual voy a pasar a leer. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en el poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ellos. No habrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras de ejecución. Las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo que debería contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su revisión por el órgano competente. Entonces, visto esto, hemos vuelto a hacer un intento de búsqueda de más luz que nos diera en este caso, y hemos visto cómo existen unas instrucciones técnicas para los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal. Aparece recogido por una resolución del 19 de abril de 2020 de la Subsecretaría por la que se publica la resolución del 17 de febrero de 2020. Aparece hecha por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, BOE número 122 de 2 de mayo de 2020. Y estas instrucciones técnicas de los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, en su punto número 8, habla del acceso y gestión de datos padronales. Y dice: transmisión de datos por medios electrónicos entre administraciones públicas. El artículo 28 de la Ley 29 de 2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que ya se encuentren en el poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se pusiera. Bueno, aquí viene más o menos a repetir lo mismo. Entonces nosotros nos planteamos esta cuestión, ¿no?
Es un derecho de los ciudadanos, es un derecho de los interesados en los procedimientos que cuando la administración para el inicio de un procedimiento no tiene por qué recabar según qué documentos. Esos documentos que ya han sido incluidos por los interesados en cualquier otro procedimiento que haya tenido, indicando en dónde lo ha hecho, en qué administración y en qué procedimiento y en qué fecha, puede la administración que lo necesitara en ese momento recabar ese documento. Entonces, si esto es así, al incluir unas bonificaciones en una ordenanza en donde se hace una especie de exclusión o una bonificación a un sector determinado de la población, parece que es una cosa que está bien, ¿no? Todos entendemos que estamos haciendo una cosa buena, pero realmente lo que nos da a entender es que se hace esta exclusión y se cobra al resto. Y nosotros entendemos, creemos entender que realmente esta documentación no se tiene que pedir. Entonces, si no se le tiene que pedir a los interesados, mucho menos cobrar. Entonces, era solamente plantear esta cuestión, a ver si tenemos... Creo que eso, Mari Carmen, ¿no puede aclarar algo sobre el tema? Es que ya nos ha aclarado ella, es que... No, perdona que termine. Pues me vas terminando. Entonces, si esto está recogido por una ley orgánica, nosotros estamos haciendo una ordenanza reglamento, lo que entiendo es que esto puede llegar a ser nulo de pleno derecho, porque estamos reglamentando algo sobre algo que ya existe. Entonces, solamente queríamos plantear esta cuestión aquí, saber si podemos estar más o menos en la línea o hay algún tema que podamos haber obviado en este asunto. Bien. Bien, tiene la palabra María Carmen para explicarnos un poquito el tema, que yo creo que está bien claro. Sí, a ver. Lo ha repetido varias veces, pero es cierto, totalmente, todo lo que se ha expresado y además es que no es incompatible con el texto de la ordenanza, para nada. ¿Por qué? Es verdad que cuando un administrado se dirige a la administración no tiene que aportar la documentación que obre. De hecho, nosotros cuando pedimos una subvención a la Junta de Andalucía o al Estado, muchas veces yo ya hace tiempo que olvidé alegar ese artículo, porque muchas veces los servicios administrativos, mire usted lo presenta y se acaba, porque no lo encuentra, en fin. Pero eso es aparte. Los expedientes a los que se refiere la ordenanza no son expedientes que se tramiten en el ayuntamiento. Son expedientes que van a Diputación, que van a Junta de Andalucía, que los servicios sociales comunitarios que prestan sus servicios aquí en el ayuntamiento tramitan, pero no es que se tramite aquí ni que se resuelva por el alcalde. Son expedientes que van fuera, que se tramitan en otra administración, ¿vale? Entonces, nosotros nunca, cuando tramitamos expedientes y requerimos en eso algún certificado, ni si lo incorporamos de oficio. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en las últimas bolsas de ayuda a domicilio, por poner un ejemplo, cuando se pedía algún certificado de convivencia o de padrón o de lo que sea, nosotros lo hemos incorporado siempre de oficio, siempre. Pero en este caso es que no son expedientes que se queden aquí, son expedientes que tramitan los comunitarios, pero son expedientes que se resuelven en Diputación, son expedientes que se tramitan o que van a la Junta de Andalucía o que van al Estado para el salario, para cualquier ayuda económica. El PFEA, por ejemplo. Exactamente, no son expedientes que María, sí, pero eso también aparece recogido, es decir, que lo veo obvio, ¿no? Que la misma administración que inicia un procedimiento para esta misma administración, siendo el productor de ese documento, como es el caso de los certificados de padrón, residencia, convivencia, pues que es obvio que ni siquiera pedírselo al interesado porque sois los productores de ese documento.
Pero es que la ley aparece también eso que me están diciendo. Es cuando entre administraciones, Mira. la administración actuante debe de solicitar al resto de administraciones Yo estoy hablando de que nosotros, a mí la administración actuante, aquí te viene el vecino y te dice necesito un certificado porque para lo que sea, porque me lo han pedido en el INEM. A ti el INEM no viene aquí a pedirte ni a requerirte un certificado, viene el particular Sí. y te lo requiere. Pero se supone, Y ya. lo que pasa es que estoy un poco decepcionada totalmente al respecto de la ley, porque la ley parece que se hace y luego se deshace fácilmente. Pero nosotros desde aquí no podemos cambiar eso. Es más, cuando nosotros la administración, cualquier administración, en virtud de esa norma que ha citado, nos pida colaboración, nos pida un documento, nosotros lo facilitamos y no le cobramos nada. Pero eso es distinto de que aquí un particular te venga a pedirte un certificado. Yo estoy hablando de que la ley lo que dice es entre administraciones, es decir, si la administración tal, el INEM, necesita un certificado de padrón de cualquier persona, Pero a mí no me lo está pidiendo. tiene que recabar ella aquí la... No funciona así, te lo puedo asegurar. El INEM no viene aquí a pedirte ningún certificado. Bueno, entonces dicho esto... No viene a pedirte ningún certificado. Están al tanto porque aquí estamos diciendo que los interesados no tienen por qué aportar documentos que ya obren en las administraciones y aquí... En la administración actuante. No, Maricarmen, ya Bueno, te mandaré ya. por correo. Sí, no. Que es entre administraciones, o sea que si yo como administración le exijo a una persona un documento, él me tiene que decir que no quiere que yo se lo busque, pero si no me lo dice, esa administración está obligada a solicitar en esa administración cualquiera que sea ese documento que el interesado me va a aportar, dónde lo ha hecho, cuándo y cómo. No funciona Así así. es eso es lo que recoge la ley. ¿Qué pasa? Que la ley se hace, luego la ley se deshace tan fácilmente, porque dicho esto, aquí estamos haciendo una ordenanza en la cual parece que estamos haciendo algo bueno para un sector que realmente nosotros entendemos de que no se le debe de cobrar a nadie, porque debemos de recabarla nosotros mismos, debemos de... Pero este incremento también se nutre para poder dar ayuda. Es también importante pues coger ingresos, porque si no, ¿cómo va a dar la ayuda? Si pedimos ingresos, si pedimos ayuda y damos, ¿cómo las damos? Pero no es lo que tú digas de que No, es lo que tú digas. Bueno, ya terminado ya, ¿no? Bueno, yo solamente quería exponer esto, me Sí, gustaría va. que se tuviera en cuenta y que se planteara esta cuestión de poder hacer Ha quedado claro, de ha quedado claro informe tú. de secretaría que nos dé un poco de luz a este asunto. Que si no se va a hacer, Yo creo. por supuesto que vamos a votar a favor, porque claro, nosotros Tu postura- vamos a votar a favor de una bonificación, pero nosotros queremos que esto se incluya y por lo menos se preste atención por parte de los servicios técnicos y nos aporten un informe que nos dé algo de luz. Te ha quedado clara tu postura de la ley, y yo que también entendió a Maricarmen lo que nos ha dicho, pues yo creo que está bastante claro ya. Pasa la palabra al portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, alcalde. Bueno, esta modificación para el trámite de documentos administrativos, no voy a repetir lo que ha leído la secretaria, sí nos gustaría poner un pero, entre comillas, puesto que nosotros durante 2 ejercicios presupuestarios, dos presupuestos, hemos propuesto que los certificados y de padrón, de convivencia, fuesen totalmente gratuitos para toda la población de Valderrubio. En este caso no se contempla esto, el total. Nosotros íbamos más allá en esta modificación, aún así la aprobaremos, porque todo lo que sea beneficiar a los vecinos estaremos siempre de acuerdo, pero sí es cierto que aquí la cuota del 100% es para certificados de convivencia, residencia y empadronamiento, pero se trata de expedientes de servicios sociales comunitarios, de expedientes administrativos municipales, expedientes de PFEA, pero una persona particular que viene aquí al ayuntamiento y quiere un certificado, sí lo va a tener que pagar, a no ser que ya no sé yo si puedo mezclar el primer punto. Aquí sí se habla de certificados, informes y otros documentos,
Si se hacen a través de la sede electrónica, sí tendrán una reducción del 30%, pero no se contempla la gratuidad absoluta de estos certificados de convivencia y residencia, como nosotros ya propusimos en dos ocasiones, sobre todo para los sectores más vulnerables, porque si no se está tramitando un expediente de servicios sociales aquí, viene una persona individual, se le va a cobrar. De hecho, parte de esta modificación se está haciendo, en parte, porque a mí me consta que para servicios sociales, cuando nuestra trabajadora social está tramitando algún expediente, me consta que no sé si recaba la información o el particular solicita ese certificado previamente y no lo paga. Eso sí me consta que se está haciendo aquí. Así que vamos a apoyar esta modificación. Tiene la palabra la portavoz. Sí, pues decirle que consultados los servicios de aquí del Ayuntamiento, prácticamente un 90% de las personas que se dirigen a la oficina a pedir un certificado de empadronamiento de convivencia, o bien lo hacen porque van a expedientes, como bien ha explicado María Ángeles, a los servicios sociales, y ya directamente, una vez que se empieza a solicitar o que se tramita a través de los servicios la ayuda, la propia trabajadora es que si sabe que se necesita, esos certificados se tienen aquí. Ya es lo que antes Mari Carmen ha tratado de explicar, que una cosa es lo que nosotros podamos tener aquí de la Administración, es decir, si una persona solicita una ayuda, yo ya tengo aquí su certificado de convivencia, y viene a los 6 meses y solicita otra ayuda, pues su certificado de convivencia sigue siendo el mismo y sigue estando en nuestra Administración, pero no es un traspaso de información entre administraciones, porque las personas que tienen que solicitar una ayuda, por ejemplo, de empleo o el salario mínimo que ha sacado el Gobierno, pues se tienen que dirigir a las oficinas correspondientes, y aquí no hay un cruce de datos ni de documentación entre administraciones. Entonces, sí es verdad que llegamos a ese 90%, que es prácticamente toda la población, y el que no, como tú bien has dicho, puede solicitarlo a través de la sede electrónica, porque todos los trámites, lo que pretendemos con esta ordenanza y con la otra que viene adelante, lo mismo que de las licencias urbanísticas, todos los trámites que se puedan hacer mediante la sede electrónica, familiarizar al vecino con la sede electrónica, y que facilitarle de alguna manera el acceso, porque eso no deja de ser una plena comodidad para el ciudadano, que en cualquier momento pues pueda desde su casa tranquilamente entrar en la sede, y aparte de eso se está beneficiando de esa bonificación, y aparte también pues una optimización de los recursos nuestros de aquí del Ayuntamiento, que como sabemos en personas pues son limitados. Bien. Entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor del lugar? Pasamos al tercer punto. Expediente 818-2020, modificación de ordenanza fiscal reguladora, ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública, compuestos, barracas, casetas, eventos. Bueno, damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 9 de noviembre. Se dictaminó favorablemente la siguiente propuesta. Con la secretaria interventora se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública. Ocupación de la vía pública, compuestos, barracas, casetas de venta, espectáculos públicos o atracciones situados en terrenos de uso público, industrias, callejeras y ambulantes, que conlleva la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público a través de la inclusión de la misma de una disposición transitoria con el siguiente texto. Disposición transitoria primera. Durante el ejercicio 2020 y en tanto continúen vigentes medidas sanitarias para combatir la pandemia del COVID-19 que impliquen reducción de aforo en los espacios de dominio público, quedará suspendida la aplicación de la presente ordenanza fiscal. Constan en el expediente los informes favorables de Secretaría de Intervención. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Desde aquí de Izquierda Unida vamos a decir que estamos a favor, pero quizás habría que darle la posibilidad que tienen bares que no tengan terraza, de que durante esta pandemia tenga la posibilidad de que dentro de esas posibilidades puedan montar una terraza, que se le dé esa posibilidad. No tienen, ¿verdad? Pueden poner. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias.
Bueno, esta ordenanza se modifica para adaptarnos a la nueva situación socioeconómica. Podemos decir que la incidencia que tiene sobre el presupuesto es de 2.200 euros anuales, no supone una alteración de la tarifa aprobada y, por lo tanto, tampoco se tiene que hacer un estudio económico y vamos a votar a favor también. Es una forma de llegar a nuestros comercios, a nuestros bares y restaurantes, y ya se le dio en su momento la posibilidad de que si algunos no tenían terraza pudieran ponerla. Incluso los que tenían unos metros solicitados habitualmente pudieran hacer uso del doble de metros si lo necesitaban para cumplir las medidas de distanciamiento. Entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pasamos al cuarto punto. 819. Primera aprobación o modificación de ordenanza fiscal. Deudadora, ordenanza fiscal, tasa, apertura De establecimiento. Paso a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la apertura de establecimientos. Por la secretaria interventora se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de establecimientos en los siguientes términos. Introducción de un nuevo apartado en el artículo 3, cuota tributaria, del siguiente tenor. En caso de inicio del expediente por el sujeto pasivo a través de la sede electrónica municipal que conlleve la total tramitación electrónica del expediente, la cuota se reducirá en un 30% acumulable en su caso las demás reducciones de cuota establecidas. Constan los informes favorables de Secretaría de Intervención. Tiene la palabra, por favor, de Izquierda Unida. Sí, nosotros de Izquierda Unida vamos a votar a favor y estamos de acuerdo, pero queremos decir algo, porque los expedientes municipales que se hagan por la sede electrónica tienen una bonificación del 30%, pero nosotros, esto por el COVID, nosotros quisiéramos que se bonificaran en el 90 o el 95%, pero durante todo el tiempo, porque la mejor forma de ayudar al comercio cuando se implanta un comercio nuevo, no desde el primer día ya con los impuestos apretarle sin saber si un negocio va a funcionar o no funcionar, y darle la posibilidad, pues, tanto a los comercios como a las nuevas industrias que se implanten en Valderrubio, pues favorecerla todo lo que se pueda, porque ya que somos un pueblo evidentemente agrícola, darle la posibilidad a otro tipo de industria y fomentar el empleo. Nada más. Gracias. Tiene la palabra, por favor, de Izquierda Unida. Bien, gracias. En esta ordenanza lo que se intenta es fomentar la sede electrónica, como en las que podemos ver a partir de ahora también. Cuando se tramita el inicio de un expediente para solicitud por un establecimiento, por la apertura de un establecimiento, si se hace a través de la sede electrónica, sí es cierto que aquí pone el 30%. A nosotros nos parece baja, si nos parece baja esta bonificación, pero tampoco sabemos si es el tope que permite la ley. Entonces, si nos hubiera gustado, si el tope es superior a este, no sabemos cuál es el tope real, que se hubiera ajustado al tope que plantea la ley. También tenemos que decir que no se trata de una introducción de una modificación. Aquí lo que se está introduciendo es una nueva cuota, para que hay que aclararlo, además lo pone el propio informe, para aquellos expedientes que se tramiten íntegramente por sede electrónica. Y vamos a votar a favor. Tiene la palabra por portavoz del PSOE. Añadir que, aparte del 30% si se realiza mediante la sede electrónica, también lo hemos aprobado en el primer punto, la tasa del ICIO, o sea, el impuesto de construcciones. Cuando una persona abre un local o un negocio, acabamos de leer hace un rato las bonificaciones que tiene con las modificaciones que le hemos metido en esta ordenanza. Evidentemente, aquí lo que traemos son muchas modificaciones de muchas ordenanzas. Hemos querido llegar a todos los sectores de la población. Hay que ser responsables, hay que ser consecuentes con lo que se hace. Evidentemente que nos gustaría bonificarlo todo, no al 30%, sino al 100%, pero no nos podemos olvidar de que un ayuntamiento pues se nutre de los impuestos, y esto no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola. Si bajamos los impuestos,
no tendremos ingresos y no tendremos remanente, como tenemos para enfrentarnos ahora, que podemos enfrentarnos y podemos decirlo, sacar pecho y sentirnos orgullosos de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento. Hay que ser responsables y nosotros hemos considerado oportuno que un 30%, una persona que solicite un establecimiento, la apertura de un establecimiento, ya va a tener una bonificación del 50%, creo recordar que era el 50%, en la tasa de obra o de instalación de lo que quiera hacer para ese negocio, de implantación de industria o de comercio, de cualquier actividad que fomente la economía aquí en Valderrubio, y eso se está sumando porque esto es acumulable, son ordenanzas y son bonificaciones que son acumulables unas con otras. Es decir, que el vecino tiene una rebaja bastante considerable. Bueno, vamos a votar. ¿Voto a favor? Vamos al siguiente punto. Expediente 321/2020. ¿No? ¿No lo ves? Paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 9 de noviembre. Por la Secretaría Interventora se da cuenta del expediente tramitado por la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de licencias urbanísticas, consistente en la introducción de un nuevo apartado en el artículo 6, cuota tributaria. Texto de la modificación. Introducción de un nuevo apartado en el artículo 6, cuota tributaria, del siguiente tenor. En caso de inicio del expediente por el sujeto pasivo a través de la sede electrónica municipal que conlleve la total tramitación electrónica del expediente, la cuota se reducirá en un 30% acumulable, en su caso las demás reducciones de la cuota establecidas en este artículo. Constan en el expediente los informes favorables de Secretaría de Intervención y ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Especial e Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda. Tiene la palabra por favor de Izquierda Unida. De Izquierda Unida vamos a votar la modificación de la ordenanza por la tasa de expedición de licencia urbanística, que es otra parte de los permisos de obra y de las licencias urbanísticas que se tienen en los ayuntamientos. Pero aquí viene que se bonificará alrededor de un 90% de los expedientes que se tramiten. ¿Quién es el otro 10%? Podríamos decir que el otro 10% son personas mayores. Personas mayores que no tienen los medios telemáticos para pedir esa licencia a través de los medios. Y nosotros proponemos que se bonificaran a los pensionistas en la licencia urbanística, porque en definitiva son los damnificados de esta modificación de la ordenanza, porque son ellos los que casi seguro el que no tenga hijos o no tenga gente que le tramite el expediente, pues no va a tener esa bonificación del 30%. Nada más. De Izquierda Unida, pero lo vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Ciudadano. Bien, gracias. Esta ordenanza, como todas las que estamos viendo, que lo que se intenta es adaptar la ordenanza a la realidad que estamos teniendo del COVID, plantea exactamente igual, en parte, que la anterior, es decir, que todas aquellas solicitudes de tramitación de expediente que se hagan a través de la sede electrónica se le hará una bonificación del 30%. La incidencia de esta ordenanza es de 5.800 euros, tomando como referencia los derechos reconocidos del ejercicio de 2019. Y esta disminución que se produce en lo que es la obtención de ingresos sí tendrá que tenerse en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto del año 2021. También nos dice que se puede modificar esta cuota. El año próximo se podría modificar esta cuota, porque a la hora de verla funcionar en base a los costes y a los rendimientos reales que se hayan producido, se puede provocar un cambio en la misma. Y vamos a votar a favor. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Gracias, alcalde. Yo, en alusiones al Grupo de Izquierda Unida, quería decirle, Antonio, que te podría sorprender la cantidad de personas mayores de 65 años que están puestas al día con las nuevas tecnologías y que se manejan por la sede electrónica. Pero no estaría de más, tomamos nota de tu propuesta, de lo que dices, porque sí lo que podemos dar a través de la red Guadalinfo, del centro Guadalinfo, pues aparte de la información y de la difusión que demos de estas modificaciones, de las tasas y de estas bonificaciones, pues darle la posibilidad a aquellas personas que sean más mayores, que no sepan cómo puedan acceder a los medios electrónicos, pues que vengan y que se formen.
Digo, a través de toda Guadalinfo, que lo Sí, lo sí. viste y ya me lo- Sí, 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 claro. Bien, tiene por ahí. No tiene ningún sentido decirle a la persona que venga a Guadalinfo y solicite la licencia urbanística cuando en la puerta de frente. No es que la solicite. No es que así. No sé, perdona, no sé si a lo mejor yo me he expresado mal. No quiero decir que lo solicite. Me ha parecido entender de Antonio que lo soliciten a través de Guadalinfo. Me ha parecido. No. Bueno, que le ayude en Guadalinfo. Es que el Guadalinfo, claro, que le ayude al funcionamiento, a entender lo que cómo se utiliza la sede electrónica, Sí, me puede ayudar, la forma. pero si se lo va a solicitar no tiene sentido. No, porque esa no es la función del Centro Guadalinfo. Esa no es la función. La función es formar a las personas y a los habitantes de Valderrubio y facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías. Y entre ellas está la sede electrónica. Entonces, sí se pueden plantear talleres o cursos para que las personas más mayores, que ya te digo que yo sé que Guadalinfo tiene grupos de jubilados que utilizan las redes pues de maravilla. Es que hay varios grupos de mayores que vienen y están formando, si les gusta, y claro, tienen que poner un poco de su parte también. Sí, los mayores hay muchos que están bien. Lo que quizás les falta pues esa impresora donde puedan luego imprimir el documento, porque hay veces que hace falta, porque no es solamente. Si lo tramitan a través de la sede electrónica, Claro. no necesita la impresora. No, pero que te puede hacer falta alguna vez. Bueno, sí. Yo quería notar que es bastante complicado lo que planteáis, que sí que si vienen y que lo haga directamente prácticamente Miguel Ángel, porque es bastante complicado. Yo sé en muchos casos, como ahora está surgiendo el tema de que los bancos están obligando a las personas a que saquen dinero a través de tarjetas, y eso se vuelve un mundo para él. Es decir, intentar pretender que haya un sector de la población que puede ser tan dificultoso como intentar que aprenda, que se haga una solicitud a través de esto, me parece que es un poco utopía. Que sí, que está bien, que haya talleres, que todo lo que queráis, pero me parece a mí que eso es un poco como hacer cambio a no sé. Es bastante complicado cuando se les pone la dificultad de pasar con tarjetas y los pobres no pueden acceder a la mayoría de las casas. Bueno. Bueno, vamos a pasar a la votación. Bueno, entonces vamos a pasar a la votación. ¿Pero tú no has votado? No? Sí, ahora vaya. Vamos a votar, porque ya me diga un poco. Voto a favor. Ya me voy a favor. Punto número 6, ¿no? Aprobación o modificación de ordenanza fiscal reguladora, derogación, ordenanza fiscal, servicios e instalaciones deportivas. Bien. Expediente 942. Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Por la secretaria interventora se da cuenta del expediente tramitado para la derogación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de instalaciones deportivas. Consta en el expediente informe de secretaría de intervención sobre el procedimiento a seguir y sobre el cumplimiento de las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Y de Izquierda Unida vamos a votar a favor de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalaciones deportivas. Quizás llevábamos tiempo esperándola, porque solamente había, parece que ser, si no me equivoco, solamente había un deporte que se le cobraba la tasa, los demás deportes no pagaban tasa. Si me equivoco, para rectificar. El padre y la fiesta polideportiva. Había una gran comparativa unos deportes con otros, y quizás pues lo llevamos tiempo esperando esta derogación. No entiendo por qué se castigaba unos deportes, digamos castigo, o se le cobraba unos deportes y otros no. No castigamos a nadie, Antonio. ¿Qué? Que no se castiga a nadie, y lo que antes no ha estado, y en las tasas esas no ha estado, pero que estamos arreglándolo y estamos haciéndolo. Sí, que estamos de acuerdo en que se derogue la ordenanza fiscal reguladora de que se le cobre Perfecto. Cero. nada más. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Bien.
Nosotros también estamos de acuerdo en la derogación de la tasa por prestación de servicios de instalaciones. Tenemos que decir que la recaudación que se ha obtenido de esta tasa durante los últimos tres ejercicios, ha sido de 949 euros en 2017, 1.588 en 2018 y 695 euros en 2019. De aquí se ha hecho una media, por lo tanto, la recaudación final es de 1.393. Esa va a ser la incidencia que vamos a tener sobre el presupuesto y será un 0,050 y se va a aplicar al capítulo 3. Estamos de acuerdo en esta derogación y vemos que el informe es favorable, por lo tanto votaremos a favor. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Añadir que en esta derogación de esta tasa también se incluía lo que son las escuelas de verano, escuelas deportivas, escuelas de verano. Y lo que hemos querido también, aparte de eliminar, pues bueno, tanto lo que se ve, que era muy poco, la verdad, los importes por las pistas y el alquiler y el pádel y tal, pero sí con esto, cuando ahora llegue este verano y haya muchas familias que se encuentren en una situación económica un poquillo más agravada por el COVID, pues que puedan hacer uso de las escuelas de verano y sin costarle nada. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Pasamos al siguiente punto. Expediente 943-2020. Aprobación o modificación de ordenanza fiscal reguladora. Derogación, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios culturales. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, si tampoco es el mismo el dictamen favorable de la derogación de la tasa por la prestación de servicios culturales. No tiene, que tiene informe favorable de Secretaría de Intervención y que fue dictaminado también favorablemente por la comisión. Ya está. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. De Izquierda Unida estamos a favor de la derogación de los servicios culturales y quizás pensamos que esta derogación tenía que haber venido ya de hace mucho tiempo, porque los servicios culturales deberían ser, si no gratuitos, por lo menos que puedan acceder toda la gente y tengan los medios que tengan a la cultura. Nada más. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Bien, gracias. También vamos a votar a favor la derogación de la tasa por prestación de servicios culturales y, al igual que la que hemos aprobado anteriormente, la recaudación que se ha obtenido en los tres ejercicios últimos, de los tres últimos años, ha sido un total de 2.031,33 euros y esa será la incidencia que se tendrá sobre el presupuesto. Y también hay que decir que habrá que declarar no disponibles o bien retener los créditos para no disponer del mismo por el porcentaje que hay recaudado. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Los servicios culturales para nosotros nunca han tenido un coste excesivo en Valderrubio para nuestros vecinos. Es más, en la mayoría de las ocasiones, a través del circuito permanente de teatro que realizamos con la Diputación, el Festival de Flamenco y todos los programas a los que nos acogemos y algunos propios que salen con fondos aparte propios, prácticamente se han venido prestando gratis para toda la gente. Aquí lo que sí se recoge en esta tasa principalmente es el taller de teatro. El dinero, los 2.031 euros estos de media que hay de estos ejercicios anteriores, de la suma de estos ejercicios, es por el taller de teatro que se imparte aquí en Valderrubio, que tenía una tasa reducida porque era una tasa de 10 euros lo que pagaban las familias y 5 si eran dos hermanos, pero entendemos que tenemos que seguir fomentando la cultura y no ponerle a nadie impedimentos, a ningún niño que de verdad pues que quiera participar en este teatro, en este taller. Estamos en un pueblo puramente lorquiano y como tal nos debemos al teatro y tenemos que fomentarlo, el teatro y la cultura, lo máximo posible. Pues, tiene la palabra. Que decir que es caro, que es barato, todo depende comparativamente de las rentas que tenga. O sea que no se puede decir que es caro o que es barato. No se puede decir que 10 euros es barato o 5, dependiendo de las rentas que tenga. Nada más. ¿Me permites un segundo? Me gustaría decir que
bueno, todas estas modificaciones que se han hecho se desprenden en parte, hay algunas que no se han hecho, algunas de las propuestas que por lo menos por parte de Ciudadanos se hicieron, pues algunas no se han llevado a cabo. Pero sí me gustaría decir que en la reunión que se hizo en videoconferencia por todos los grupos políticos, se habló del IBI. Se habló del IBI, no se dijo que se iba a rebajar el IBI, pero sí se dijo que se va a hacer un estudio para quizás bonificaciones, si quiero recordar, ahora que me rectifique la secretaria. Entonces sí me gustaría añadir a estas medidas si sería posible una bonificación o una rebaja del IBI adecuada, siempre y cuando con un informe previo y un estudio económico de la secretaria, sobre todo porque se podría compensar, en este caso que estamos y en esta excepcionalidad, el capítulo de ingresos, esa disminución de ingresos se podría compensar con parte del superávit, porque ya sabemos que el superávit ya no está obligado a amortizar deuda e incluso a hacer inversiones financieras sostenibles, y eso, bueno, la secretaria puede aportar una exposición jurídica al respecto. Yo no soy abogada, pero sí me gustaría que se desprenda esta propuesta y que se estudie y se vea la posibilidad, porque cuando el IBI no se permitía bajar en los presupuestos anteriores, que se solicitó la baja del mismo, pues, tanto por parte de Izquierda Unida como por parte de Ciudadanos, no teníamos esta casuística que tenemos ahora mismo, que es que el remanente se puede gastar. Entonces me gustaría que se pudiera hacer un estudio y que se considerara por parte del equipo de gobierno esta propuesta de Ciudadanos. Quiero decir, todas estas cosas que estamos haciendo, todas estas expedientes de modificaciones, de ordenanzas y todo, es lo que estamos hablando, porque es de lo que los impuestos que estamos pagando. Ya el IBI llevamos unos pocos años sin subirlo, que es más o menos bajarlo, pero mi compañera, la portavoz, quiere tomar la palabra y el IBI siempre está presente cuando hablamos en reuniones y es verdad que se podría bajar un poco, efectivamente se podría bajar y también se podría subir mucho más. El tipo de gravamen, que es la parte que le corresponde al ayuntamiento, el impuesto dentro del IBI, la parte que los ayuntamientos tenemos esa horquilla para moverlo, actualmente el de Valderrubio está en un 0,62, cuando la horquilla oscila entre el 0,50 y el 1,10. Es decir, estamos desde la baja, pero mucho más hacia la baja. Durante los últimos 4 años no se ha aplicado al recibo del IBI ninguna subida. Es decir, el IPC, que ha ido subiendo año por año, no se le ha puesto a estos recibos. Los vecinos han pagado lo mismo por su contribución en el año 2017 que en el año 2020. El IPC de estos 4 años supone un 2,70%, que es lo que antes ha explicado un poco el alcalde. Es decir, no hemos bajado la contribución, pero no la hemos subido, por lo cual sí la hemos bajado, porque no le hemos aplicado ni el IPC. Y si tenemos en cuenta que anualmente recibimos una carta del Ministerio de Hacienda en la que se nos invita a la actualización de coeficientes de los valores catastrales, esto lo que querría decir es que tendríamos que estar subiendo esos valores anualmente y hasta ahora mismo se están manteniendo. ¿Qué pasa? Nosotros hemos comprobado los recibos que tenemos de IBI y hay sobre 1.500 recibos de IBI en Valderrubio. De esos 1.500, 1.400 pagan un IBI menor de 600 euros. O sea, solo 100 o 108 recibos, el total que tengo aquí, serían las personas que tendrían un IBI mucho mayor. Es decir, estas personas que son las que tienen una vivienda con muchísimos más metros, porque el IBI va en función de los metros que tiene la vivienda, serían las que tendrían más ahorro. Pero con recibos que la mayoría de los habitantes de Valderrubio, de las casas de Valderrubio, pueden tener un recibo de 300 euros, si nosotros aplicamos una bajada
de un 0,1%, o sea, del 0,60 al 0,61, habría una diferencia de 4 euros al año. Esto es la repercusión. Si esto realmente entendemos que pagar no le gusta a nadie, a ningún vecino nos gusta pagar, pero evidentemente tenemos que entender que el grueso del ayuntamiento es el Patrica, el IBI y el IE, los impuestos del Estado. Esas son las tres vértebras, por así decirlo, que sustentan el ayuntamiento. Y tocar el IBI hacia la baja es un riesgo que hay que correr. Y nosotros, como lo que queremos es ser responsables y trabajar con responsabilidad desde el lugar donde estamos, no creemos que sea oportuno hacer una bajada, porque ya hemos hecho una cantidad de bajadas de todas estas modificaciones que acabamos de aprobar por mayoría en este pleno, que van a llegar prácticamente a todos los vecinos de Valderrubio. Van a llegar a los que tengan actividades culturales y antes no lo pudieran llevar y ahora se van a poder beneficiar. Actividades educativas, al fomento del deporte, al fomento también de lo que es el comercio y ayuda al comercio, a los empresarios, a los emprendedores, a las personas que quieran hacer obras, a las personas que utilicen, se familiaricen con la sede electrónica y hagan todos los trámites. Entonces creemos que es un paquete de medidas de bonificaciones tan amplio que vamos a llegar a toda la población de Valderrubio, que esa era nuestra intención. Pero cuando hablamos de IBI es fácil vender o decir que por qué no bajamos el IBI, pero ojo con el IBI, porque como acabamos de decir, el ayuntamiento va ingresos, gastos, y el IBI es un ingreso con el que contamos fijo anualmente y es lo que nos ha permitido junto al resto de impuestos que el ayuntamiento tenga la situación económica tan holgada y tan desahogada que tiene en estos momentos. Una puntualización. No sé si se me ha entendido la propuesta, pero he dicho rebaja o bonificación. Es decir, mediante una fórmula que podría establecerse por el informe favorable de la secretaria, habría que estudiar, se podría hacer bonificación. Me consta, en la reunión que tuvimos, todos los grupos políticos sí se dejó, a la hora de aportar esta idea, que sí va a haber una posibilidad de bonificación. Yo no, ya he dicho, no soy abogada, pero creo que la secretaria, si no es inconveniente por parte del equipo de gobierno, que lo estudie para que vea el impacto sobre el presupuesto que puede provocar. Esas bonificaciones tendrán que ir, como han ido en algunas de las ordenanzas que hemos visto anteriormente, que se aplicaran a aquellas personas afectadas por el COVID. Yo no estoy diciendo una aplicación del IBI para todos, porque según informes, ya la secretaria en su momento dijo que no era posible. Claro. Pero estoy hablando de posibles bonificaciones, que si por parte del equipo de gobierno hoy se admite esta propuesta de estudio, pues me parecería que sería aconsejable, no tenemos nada que perder y si tenemos que ganar, podemos tener que ganar para los afectados por el COVID. Ya se recogen bonificaciones en el IBI, se recogen bonificaciones. Y cualquier otra bonificación que se pueda ver por parte de la secretaria, que ya lo comentó en su momento en la reunión que tuvimos, que iba a hacer un estudio previo. Y si se acepta la propuesta de que estudie esa posibilidad, la secretaria, no estamos diciendo una rebaja que pueda repercutir en el presupuesto de ingresos, provocar un desequilibrio, estamos hablando de posibilidades de algunas bonificaciones que se estudien por parte de la secretaria. Si se admite. Sí. Es que todas estas cosas que estamos aprobando esta noche, pues te va una rebaja ya que al presupuesto pues le va a afectar también. ¿Te ves la cantidad tú, Miriam? ¿Lo tienes tú ahí? Sí, yo lo que les quería decir, por ejemplo, con este 0,61, con esta bajada solo de una décima, hay una diferencia de ingresos de casi 8.000 euros, solo con una décima. Entonces, el vecino realmente en su recibo va a notar una diferencia, como he puesto antes el ejemplo de una vivienda que pague 300 euros de IBI, de 4,84 euros anuales.
Eso realmente no... Una persona que tenga una pensión de 600 y pico euros, que pague 300 y 4 euros menos, también le viene bien. 4 de aquí, 3 de aquí, 2 de aquí, como una hormiguita, se va disminuyendo. Hay personas que tienen una pensión de 600 euros, y 300 euros es como una pensión. Yo simplemente dejo sobre la mesa la propuesta. Si no se admite, porque se diga por parte del gobierno que no se admite, que quede claro que cuando lo vean los vecinos de Valdeolio. Seguimos estudiándola, pero que sí, no sé si Mari Carmen nos puede decir todas las rebajas de las tasas esas que estamos hablando aquí, la cantidad que nos afectaría más o menos, que estuvo hecho, Mari Carmen. Sí, bueno, yo sumando el otro día entre las distintas ordenanzas superaba los 20.000 euros, pero vamos, que yo repasar las bonificaciones existentes en el IBI y ver el margen que hay, que lo puedo hacer. Otra cosa es el tiempo que tengo, que hay que hacer el presupuesto y que he tenido que traer todos estos expedientes que como poder yo no tengo, pero claro que tengamos que tener en cuenta una cosa, que yo pienso que hay un poco de confusión en cuanto al tema de los remanentes. Los remanentes no tienen que ver con el tema de la modificación de la ordenanza. Que no se hace la modificación de la ordenanza a cargo de los remanentes. El problema lo vamos a tener cuando hagamos el presupuesto del año 2021. Porque nosotros lo que no podemos hacer es afectar a los gastos estructurales. Nosotros tenemos una columna vertebral de gastos, de mantenimiento, de la organización. Son los que llamamos gastos estructurales. Entonces, nuestro tope está en los gastos estructurales, pero claro, aparte de gastos estructurales, también hay que hay que invertir y hay que atender nuevos servicios. Entonces, ese digamos es la línea roja. Yo con el IBI siempre soy muy cauta porque el IBI es, pues, junto con la PIE y junto con la participación en los tributos de la comunidad autónoma, es la principal fuente de sustento de la financiación de los ingresos corrientes que son los que nutren el gasto, la mayor parte del gasto municipal, si no todo. Hasta ahora, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Pues que con el remanente que se iba generando año tras año, pues se iba financiando las inversiones. En el mismo momento que no generemos, al liquidar, no generemos capacidad de financiación porque hayamos disminuido ingresos y ya no liquidemos con ninguna capacidad de financiación, pues no tendremos problemas en el año 2020 y el año 2021 porque regla de gasto y estabilidad presupuestaria se han suspendido, y es verdad que problemas en ese aspecto no vamos a tener, digamos, desde el punto de vista de la legalidad, pero sí que es verdad que sí los podemos tener desde el punto de vista de la liquidez y de nuestra capacidad para financiarnos. Hay entidades que se financian a través de operaciones de préstamo y hay entidades como esta que se están por ahora financiando a través de su propio ahorro neto. Y esa es un poco el equilibrio, que es complejo y que es difícil, que se puede ver. Yo no he tenido, la verdad es que no he tenido yo tiempo de mirar, pero sí que con mucha cautela, porque el IBI, desde mi punto de vista, es un... Este año, sí, yo he apuntado en él, por eso he apuntado por el tema de posibles bonificaciones, para no romper el equilibrio y que el impacto sea un impacto pequeño, pero que abarque a las personas afectadas. Esa es la idea. Este año estamos en un año pues muy difícil para todos los vecinos del pueblo, que no solo lo están pasando, lógicamente lo están pasando más, y vamos a tener este año bastante menos ingresos de varios sectores. Entonces, también en lo que estamos a la ayuda, más lo que no vamos a ingresar,
pues tenemos que tener también cuidado con las formas. ¿Antonio me pidió la palabra? Ha habido muchas bonificaciones, pero yo no veo tampoco un esfuerzo demasiado grande, porque presupuestariamente, ¿cuánto afecta esto? ¿Me lo puede decir, Antonio? ¿Cuánto afecta? La cantidad, le ha dicho antes Mari Carmen, creo que te ha dicho Mari Carmen. Sí, yo la había cifrado en 20.000 euros, pero luego había un error que se lo tuve que comentar, porque me había olvidado de tener en cuenta el impacto que ha tenido lo de las fiestas. Por ejemplo, en este año nosotros todo el dinero de la partida de fiestas, entre la modificación de crédito que se hizo para la subvención de comerciantes y las demás actuaciones que se habían hecho ya de las fiestas de Navidad, en fin, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que se ha gastado la partida, o sea, se ha quedado, pero esa partida se financiaba en un porcentaje pequeño, pero también importante, de unos 6.000 euros, con los ingresos de los feriantes, y esos ingresos se han perdido, con lo cual, digamos, ya hemos provocado ahí un déficit de 6.000 euros. No, porque eso ya como iba dentro de lo del... Entonces, al sumarle los 20.000 euros, había que sumarle los 6.000 estos que yo no había tenido en cuenta, y ya, claro, aparte de que cuando hemos suspendido la ordenanza la ordenanza que hemos suspendido afecta también la de ocupación del dominio público, no la de mesas y sillas, sino la otra, afecta también no solo al mercadillo, sino también a los feriantes. No, lo que vengo a decir, sí. Lo que vengo a decir es que 20.000 euros en el presupuesto viene a ser un 1%, más o menos. Sí, pero yo, vamos, no quiero yo entrar en debate, porque no es mi misión aquí, pero de verdad que a mí técnicamente cuando llega la hora de cuadrar me cuesta, porque son muchos gastos y porque parece que no, pero hay momentos que está uno cuadrando el presupuesto y dicen me falta, porque bueno, son ya no solo a eso, ya no solo a los gastos estructurales, sino los demás gastos, pues bueno, que la corporación. Y luego, como ha dicho el alcalde, vamos a tener probablemente un problema con el tema, por ejemplo, de las concesiones administrativas. La piscina cerró, no hay ingresos de concesión administrativa. La unidad de día también tenemos varios escritos que tendré que preparar para el próximo pleno, pidiéndonos también un reequilibrio económico, porque lo están pasando muy mal el centro de día. Y claro, sí que es verdad que ahora lo del COVID ha afectado profundamente a todas las concesiones administrativas, y ahí también vamos a tener seguramente un decremento de los ingresos. Entonces, pues eso, y un poco es la situación, ¿no?, en la que nos encontramos ahora por este momento tan terrible que estamos viviendo. Pasamos por la votación. ¿Votos a favor? Entonces ya este pleno terminado. Sí. Con este pleno terminado.